información. 4. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Aquí Ahora Actualidad. Estamos en vivo desde los estudios de Canal 4, aquí en la ciudad de San Francisco. Hoy con un programa donde vamos a abordar básicamente dos temáticas. Uno, el tema económico, en dos bloques, dos de los tres bloques lo vamos a ocupar para hablar del tema económico desde dos perspectivas distintas. Pero obviamente es una cuestión que nos preocupa a todos en la Argentina. Y a nosotros, como siempre, nos interesa hacer una bajada a la ciudad, por eso vamos a hablar de economía en un primer bloque desde la perspectiva de un economista, de un doctor en economía, de un hombre de la casa, como es el doctor Carlos Cravero. Y también vamos a tener un bloque desde la perspectiva del empresario, del que está ahí en el frente de batalla en este momento, frente de batalla de los empresarios metalúrgicos, porque va a estar con nosotros el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos. Y vamos a hacer un bloque intermedio que nos entusiasma mucho, porque en ese bloque vamos a hablar del San Francisco que a nosotros nos gusta mostrar, del San Francisco que hace y que muchos de nosotros, salvo cuando tenemos una necesidad, probablemente desconozcamos. En el Hospital Iturraspe funciona un servicio de rehabilitación que funciona realmente muy bien y que ha cumplido 10 años en estos días. ¿Qué nos interesa saber con las protagonistas que nos van a acompañar? Bueno, ¿qué ha pasado en estos 10 años? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo evolucionaron? ¿A quiénes atienden? ¿Cómo los atienden? ¿Qué tipo de demanda tienen? ¿Y cómo la están satisfaciendo? ¿Y cuáles son las perspectivas que tienen también para el futuro? Así que un programa intenso con dos temáticas distintas, pero que esperamos que sean de su interés. Pausa muy cortita y cuando volvemos hablamos de economía con el doctor Carlos Cravero. Bien, aquí estamos, le damos la bienvenida, Carlos, muy buenas noches. Gracias por tu predisposición, sos realmente muy amable. Cada vez que te requerimos podemos contar con vos. Aquí estamos, Daniel. Tendríamos que hacer un programa de 2 horas para hablar de todos los problemas que tiene la economía, pero nos interesa mucho conocer tu opinión sobre qué está pasando en la Argentina, una Argentina en la que, bueno, parece que no podemos resolver estos ciclos temporales, históricos, que nos llevan de una manera persistente a situaciones de crisis, ¿no? ¿Cómo estás viendo la economía de la Argentina de hoy, Carlos? Bueno, tratando de no ser reiterativo, creo que en sucesivos programas yo vine mostrando incluso de la época que teníamos superávit fiscal, sí, o sea, donde gastábamos menos de lo que ingresaba. Sí, señor, cuando hicimos varios programas en los años 2005, 2006, claro, 2007. El 2008 fue el último año que hubo superávit fiscal. Sí, señor. Como dato... Perdón, ¿no? Pero sí, porque tengo mucha memoria de eso, porque me gusta mucho hablar con vos y retengo mucho lo que cuando hablas de economía, porque trato de aprender y bueno, porque nosotros aquí después reproducimos y opinamos. Nos había llamado la atención a muchos, en medio de un optimismo generalizado, por allá por el 2007, 2008, que vos advertías algunas cuestiones en la macroeconomía que podían desembocar en una situación de crisis. Claro, porque iba creciendo el gasto público por encima de lo que crecían los ingresos, ¿cierto? Como dato, contando desde 1900, hubo solo 10 años, y el último fue el 2008, en el cual Argentina tuvo superávit fiscal. O sea que es un mal recurrente que tenemos. Y esto, ¿qué fue lo que ocurrió? Que Perdón, ¿no? Para un público en el que no esté demasiado habituado a la terminología económica, ¿qué es un déficit fiscal? Bueno, el Estado recauda impuestos, sí, básicamente impuestos, y con esos impuestos paga seguridad, justicia, salud,
sueldos y todos los demás gastos. Es lo que los economistas técnicamente llaman el déficit fiscal primario, porque es ingreso contra los gastos que necesita un Estado para funcionar. Bien. ¿Qué ocurre? Que en el periodo actual se siguió manteniendo el déficit, que ya venía, insisto, desde el 2009 para acá, y se utilizó hay dos alternativas: o se emite moneda indiscriminadamente con el impacto directo en la inflación, o se pide crédito para financiar ese déficit. Es como una familia. Claro. Si no tenés un ingreso para pagar los gastos, ¿qué haces? Te endeudás. No tenés la maquinita, entonces te endeudás. ¿A qué hicimos eso? Nos endeudamos. Claro, te endeudás con el almacenero, te endeudás con el que te vende la ropa, eventualmente con la tarjeta de crédito, con un banco que te preste o con un usurero también. Exactamente. Claro. Acá lo que hicimos fue endeudarnos con el mercado externo, o sea, nos endeudamos con créditos internacionales. ¿Qué pasó? Todo esto que no era sostenible, porque desde el punto de vista técnico no se puede sostener que haya déficit fiscal y además que las importaciones superen a las exportaciones, es lo que se llama el déficit de la balanza de pago. O sea, compramos más del exterior que lo que le vendemos. Claro. Estos dos déficits es imposible sostenerlo en el tiempo. ¿Qué pasó? Cuando cambian las condiciones, aumenta la tasa de interés, empieza la guerra comercial China-Estados Unidos, o sea, el escenario internacional cambia, afecta en parte a este tipo de financiamiento que veníamos teniendo. Y de ahí empiezan toda una serie de hechos, por eso el gobierno recurre al Fondo Monetario Internacional. Claro. Recuerden que yo también vine en esa época cuando se estaba tramitando este crédito con el Fondo Monetario Internacional. Y lógicamente que esto ahora ha hecho eclosión porque sigue el déficit fiscal, cada vez es más importante el endeudamiento que tenemos. Entonces el gobierno, ¿qué es lo que hizo? Como consecuencia de que se generó una pérdida de confianza de parte de los argentinos y del exterior en el gobierno actual. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Trató de tomar una medida muy importante en función de la cual pretende atacar toda esta situación desde dos puntos de vista o desde dos flancos. El primero es tratando de aumentar los ingresos del Estado. ¿Y qué hizo? Al producirse esto que se veía venir de que la cotización del dólar estaba baja, porque había cálculos, los economistas hacen cálculos teóricos, pero que a veces ayudan. Por ejemplo, a mediados de julio ese cálculo ya daba que el dólar tendría que estar a 30 pesos. Claro. Hoy da que tiene que estar a 40. Ahí está. ¿No? Son cálculos teóricos, pero que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Dijo, bueno, ya que tenemos ese dólar tan alto que pasó rápidamente, que nadie preveía que pudiera ser tan violento, puso un impuesto a las exportaciones. Es lo que se llama los derechos a la exportación. Claro. Y le dice, mire, usted, señor exportador, que hasta hace un par de semanas recibía por cada dólar 20 pesos y hoy va a recibir 40, nosotros le vamos a sacar 4 pesos. O sea, no le va a dar los 40, le va a dar 36. Y con eso se tienen una estimación de que, tomando que las exportaciones son 60, 70 mil millones de dólares, es algo así como el 10%, por un lado tienen esos 7 mil millones de dólares que los van a ayudar a enjugar el déficit fiscal. Claro. Eso por un lado. Es un ingreso extraordinario. Por supuesto que siempre van a protestar, ¿no es cierto? Pero saben que no es tan así porque a nadie le gusta que nos toquen el bolsillo. Obvio. Pero hay un pase de tener un dólar de 20 pesos a tener un dólar de 40. Hay una ganancia extraordinaria que está presente. Que está presente. Esto en cuanto a la parte agrícola. También en la industria es algo menor, hablan de 3 pesos. Ahí, como recién conversábamos, no sé cuál va a ser el efecto, porque si bien los granos tienen un mercado internacional, hay un precio internacional, y el productor de grano no tiene que ir a hacer un estudio de mercado y vender afuera como lo tiene un industrial. En el tercer bloque vas a poder conversarlo. Sí. O sea, cada industrial tiene que hacer su estudio de mercado, colocar su mercadería y demás, y normalmente no tienen precios así tan indicativos y tan importantes como tienen los granos, ¿cierto? Entonces, no sé cuál va a ser el efecto, pienso que hay sectores que lo va a beneficiar y que le van a sacar, en lugar de darle 40 pesos, le van a dar 37. Disculpa, Carlos. La gran preocupación en todo este esquema de la corrida cambiaria
en la mayoría de la gente, es el impacto inflacionario. ¿Por qué se produce ese impacto tan directo del dólar con los precios? ¿Y qué expectativa puede tener un asalariado de recuperar el poder adquisitivo de su ingreso? Claro. Esto de las retenciones, como yo decía recién, es un instrumento desde el punto de vista técnico muy malo, pero que sirve usarlo temporariamente, claro, ¿no? A pesar de que un gran economista dijo que todo lo que el Estado pone temporariamente es para hacer el infinito. Pero, digamos, con esto el Estado se hace de fondo para poder compensar a los sectores de menos recursos que están afectados por todo esto, a tal punto que dentro de las baterías de cosas hay refuerzos a las partidas de acción social y demás, ¿no es cierto? Esto es por el lado de los ingresos. Y prácticamente por mitades va a atacar el tema del gasto político con la reducción de ministerios y demás. ¿Todo esto para qué se hace? Para impactar no solo internamente, para generar confianza, sino en los mercados externos, porque hoy en día nadie le quiere prestar a Argentina. Claro. A unas tasas altísimas. A unas tasas altísimas no le interesa prestarle. ¿Por qué? Porque somos los campeones del mundo en default. Claro. En el 2001 hicimos el default más grande del mundo. Claro. Entonces, para poder recuperar todo eso, se han tomado estas medidas. Desde mi punto de vista, si bien la primera medida de las retenciones es mala técnicamente, era necesaria hacerla en este momento. Soy optimista en cuanto a los resultados, porque las exportaciones se van a seguir haciendo y va a haber recaudación. Exacto. Es como recurrir un poquito como la joya de la abuela, digamos. Exactamente, y además es como cazar en el zoológico, como alguien dijo, ¿no? Sí. O sea, ahí la encontrás a la plata. Ahí va a estar. Lo que a mí me preocupa es la segunda parte, porque no veo el convencimiento en la clase dirigente, a todos niveles, político y social, de que estamos en una emergencia. Y esto no es, por lo menos de lo que he visto yo en mis años que tengo, no es que antes lo arreglábamos con una cosecha. Acá con una cosecha no lo arreglamos, ¿no es cierto? Este es un tema muy serio, es un problema que puede ser terminal para la economía argentina, pero que exige responsabilidad de la dirigencia política, social, gremial, en todos los ámbitos. A mí me parece que acá, ¿por qué yo no tengo esta tranquilidad en este punto, que ojalá cambie? Porque estoy viendo declaraciones de exfuncionarios, de actuales funcionarios, de gobernadores que están pensando en las elecciones del año que viene y en sacar partido de esto para las elecciones. El gobierno para sacarlo bien, para que le vaya bien a la elección, y la oposición tratar de que fracase para que ganar las elecciones el año que viene, no sé para qué. O sea, si acá no tenemos que estas medidas de emergencias tomadas funcionan y se recupera todo rápidamente para que los argentinos, el ciudadano de a pie pueda volver a vivir mejor y darle tranquilidad, eliminar esta incertidumbre, las elecciones van a ser una anécdota, no un hecho tan importante como es cuando uno elige sus gobernantes, ¿no? En economía, ¿estoy equivocado si digo que en el manejo de la economía, en estos grandes temas que vos planteás de la economía, déficit fiscal, déficit comercial, gasto público, no hay grandes diferencias entre el manejo que hizo Cristina del que está haciendo Macri? Yo creo que hay, la primera gran diferencia es que las cosas no se ocultan. Bien, es un paso adelante. O sea, los ciudadanos tenemos que saber, o sea, estuvimos 12 años sin saber cuánto era la inflación, qué era lo que pasaba, si había o no pobreza, y hace no sé cuántos años que tenemos el tercio de la población en pobreza, ¿no es cierto? Creo que ahí hay una gran diferencia. Y en segundo lugar es que por ejemplo, como en este caso, por primera vez en este gobierno, se toman medidas que a lo mejor son antipáticas, pero se toman porque son necesarias. Creo que ahí está la gran diferencia. ¿Te parece que el campo está que es el principal afectado, entre comillas, está en condiciones de absorber estas medidas? A mí me parece que sí. Sin un nivel de conflictividad importante. Exactamente, exactamente. Porque insisto, a la relación que yo hice, pasamos de 20 a 40 y me están pidiendo prestado 4 pesos por dólar. O
sea, creo que es algo razonable. Si bien los costos aumentan por algo que vos preguntabas recién, ¿por qué pasa esto? Y porque aquel argentino tiene la cabeza dolarizada. Todos tenemos la cabeza dolarizada. Entonces, se mueve el dólar. ¿Es un tema económico o un tema ya cultural en la Argentina? Yo creo porque es difícil de explicar, ¿no es cierto? Porque vos, digamos, una ecuación lógica sería, ver, en el producto que tengo, ¿cuánto tengo de precio impactado directamente por el dólar? ¿Cuánto eso impacta en mi precio final? Y le aplico el aumento que corresponde, ¿no? Si el dólar se fue a 40, yo le pongo dólar a 40 a todo el precio del producto. Yo te cuento una anécdota. El fin de semana que estuvimos en comunicación, yo estuve en Buenos Aires. Había contratado un servicio 15 días antes. Te hago la relación. Sí. En dólares. En dólares. $100. Cuando fui, así como dato informativo, me dijeron, hoy ese servicio lo vendemos, el dólar estaba a 20 y algo cuando eran 100. Claro. Con el dólar a 38, dice, hoy este servicio vale $110. ¿Cómo $110? Si es en dólares. ¿Te inflacionó en dólares? Se inflacionó en dólares el servicio. O sea, hay cosas que son que así... No, o sea, no hay ningún país que pueda soportar ese nivel cultural en respuesta a cuál es el mal de los ciudadanos. Es muy difícil gobernar a un país así. Claro. Carlos, insisto, me quedaría un buen rato charlando, pero se nos fueron los minutos. Una pregunta así de carácter personal en función de los conocimientos que vos tenés, del contacto que tenés con tus clientes, con las empresas que ayudan a administrar. ¿Tenés esperanza de que el gobierno vaya encontrando un camino que estabilice la economía y que nos permita tener un horizonte un poco más tranquilo? Bueno, estas medidas, si se cumplen, como yo dije, que tengo mis dudas en la parte del gasto... ¿Tenés dudas por parte del gasto? Por parte del gasto, yo creo que es el puntapié inicial para iniciar un camino de recuperación, de lenta recuperación, y que la veremos, si todo sale bien, a mediados del año que viene. No creo que antes. Yo lo que le aconsejo a la gente es no desesperarse, porque quienes tenemos años, ya esto lo hemos visto, a lo mejor no en esta magnitud, y siempre el país nos brindó la oportunidad de que nos recuperemos. No tomar decisiones apresuradas o decisiones que nunca tomé pensando que me voy a salvar, porque seguro que se van a equivocar. Entonces, dentro de lo que uno puede, tiene que tratar de mantener la calma, y ver cómo actúa, pero no hacer cosas que nunca hizo, porque seguro que las va a hacer mal. Ahí está, con este consejo. Gracias, Carlos, eso es muy amable. Con este consejo del doctor Carlos Cravero, nosotros vamos a buscar la pausa. Cuando volvamos, el servicio de rehabilitación del Hospital Iturraspe cumplió, creo que el viernes pasado, 10 años. Personas que lo hacen funcionar cotidianamente, profesionales que lo hacen funcionar cotidianamente, nos van a contar qué hicieron durante estos 10 años, qué hacen, cuál es el servicio que prestan y qué esperan para el futuro inmediato. Eso al regreso de esta pequeña pausa. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com.ar. Pedro nunca llegó a patear el penal del domingo. Dejó el casco porque jugaba cerca. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos.
Hoy vas a probar un poquito de todo lo que estoy haciendo estos días. Ah, sí. Todo es muy, muy rico. Bueno, entonces si vos haces de comer, yo hago los platos. Ay, son para mí. Ay, son divinos. Llegan 15.000 nuevas oportunidades para el PPP y PPP Aprendiz, los programas sociales bandera de nuestra provincia, semilleros laborales por los que ya pasaron más de 160.000 jóvenes cordobeses. Inscribite en equidadyempleo.cba.gov.ar. Lo que compraste barato puede haber costado una vida. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Denuncias Comisaría Sexta, Ciudad y Frontera. Teléfonos 03564 42 50 67 15 60 65 85. Programa Municipal de Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Frontera. Victoria Civalero. Intendenta. Honorable Consejo Municipal. Vivimos juntos, trabajemos juntos. Oscar Martínez, Presidente. Aquí estamos de regreso. Ya les comentamos de qué se trata este bloque. Ahora les vamos a presentar a las protagonistas, ¿no? Está con nosotros las licenciadas. Empezamos por la jefa del servicio, que es la licenciada Milena Komorowski. Milena, ¿cómo estás? Yo soy la médica. Médica, médica del servicio. No sos licenciada, sos doctora. Especialista en rehabilitación médica. Especialista en rehabilitación. Muy bien. Y las licenciadas están por el otro lado, que está Gabriela, psicomotricista Gabriela Falla, me salió bien el nombre, y la licenciada Paola Simón. Paola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Un gusto, Gabriela. Un placer, ¿eh? Gracias por aceptar la invitación. Doctora, Sí. servicio de rehabilitación. Tenemos un PowerPoint que nos trajeron y queremos compartirlo con nuestros amigos que nos están siguiendo a través de la pantalla de Canal 4, y la doctora Milena Komorowski nos va a ir contando de qué se trata. Bueno, a ver. ese es el servicio, bueno, ahí lo pasó rápido, el servicio que funciona desde julio del 2008. Nosotros hicimos el festejo el viernes pasado, el 31 de agosto, pero viene funcionando desde julio del 2008, ¿sí? Bien. Hace 10 años. Ese es el espacio físico que Ese es el espacio físico dentro del hospital. ocupa dentro del hospital. Es un servicio más del hospital, Claro. y a su vez también dependemos de la Secretaría de Discapacidad, Inclusión y Rehabilitación del Ministerio de la Provincia de Córdoba, ¿sí? Bien, 10 años ya de funcionamiento. 10 años de funcionamiento, Muy bien. de los cuales yo hace 5, y 10 años atrás había un médico fisiatra, médico especialista en rehabilitación que venía de Córdoba, el doctor Jiménez, y también vino en un tiempo otra médica, la doctora Nadia Sacone, ¿sí? Bien, a cargo tuyo está desde hace 5 años. Desde hace 5 años. ¿Y ahí qué tenemos? Bueno, ahí estamos todo el equipo, fisiatría que soy yo, la médica que es en la misma especialidad, psicomotricidad Gabriela, que es la que nos está acompañando, Sí. kinesiólogos, que son 4, Karina Sánchez, la vamos a nombrar a Sí, todos, que claro todos que trabajan sí. también. Hacen un laburo espectacular. Fabiola Fiorani, Carola Subrigen, me van ayudando, Javier Conti, y bueno, después kinesiólogas serían eso, fonoaudiólogas 2, una que se dedica más a niños, que Claro. es Ana Sacone, y adultos, Laura González. La terapista ocupacional, que es una sola, Daniela Bocio. Daniela, sí señor. Psicóloga Paola, que nos está acompañando, y también muy importante el trabajo de la asistente social, de la trabajadora social, que es Marisa Aymar. Muy bien. Cuando hablamos de fisiatría, por ejemplo, ¿a qué se dedica? Es lo mismo que decir especialista en rehabilitación médica, ¿sí? El paciente ingresa, es valorado por el médico fisiatra, que hace una valoración funcional del funcionamiento del paciente, ¿sí? Generalmente, si hablamos de un trauma de cráneo, genera una lesión y eso determina una secuela que hace que el paciente funcione de manera diferente, ¿sí? Secuelas del orden motor, cognitivas, conductuales. Entonces yo, desde el funcionamiento del paciente, determino el tratamiento de rehabilitación. ¿Qué vamos a rehabilitar? ¿Qué vamos a refuncionalizar para lograr que ese paciente vuelva
a su vida anterior en la medida de lo posible, ¿no? Y la derivación de pacientes, ¿de dónde vienen? Vos mencionabas, pueden ser accidentes o desde qué otro lugar, ¿qué otra cosa le puede pasar a una persona para que requiera de un servicio de rehabilitación? Recibimos pacientes tanto, tenemos al estar en el hospital, los pacientes que ingresan a terapia, sí, hacen el camino clínica médica y generalmente después nosotros empezamos a trabajar desde el internado y después siguen el camino en forma ambulatoria al servicio de rehabilitación, van viniendo en forma ambulatoria, ¿no es cierto? Pero también derivan de clínicas, de otros lugares. Cubrimos casi todo el departamento San Justo, o sea que es bastante amplio, ¿sí? ¿Y la rehabilitación para chicos con discapacidad, por ejemplo? También, bueno, ahora tenemos la NEO en el hospital, que eso también es una derivación continua de pacientes, ¿sí? Y ya sea en pediatría y también desde afuera, o sea, desde las clínicas, desde los consultorios privados, ¿sí? Desde las asistencias, de todos los lugares donde el pediatra detecta algo que le llama la atención o viene antecedentes de riesgo al bebé, entonces lo derivan y ahí hacemos todo el caminito, ¿sí? La valoración del bebé, cómo funciona, en qué funciona mal, y ahí empezamos a trabajar con las distintas áreas que requieran, claro, ¿no? Gabriela, psicomotricidad, cuando hablamos, ¿cuál es entonces la tarea que realizan ustedes? Así como dice Milena, nosotros trabajamos específicamente toda el área de estimulación temprana, con los bebés que salen, o sea, que nacen en la NEO del hospital o los que vienen derivados, y empezamos todo el proceso. Que puedan haber tenido alguna dificultad, digamos. Lo consideramos niño de alto riesgo, o sea, es todo niño que puede haber afectado su desarrollo posterior por alguna causa específica. Puede ser pre, peri o postnatal. Entonces, lo que hacemos es acompañar esta evolución de este bebé desde su momento de nacimiento con una mirada totalmente integral. Yo desde el área de psicomotricidad trabajamos mucho a través del juego, dándole pautas de crianza a la mamá, o sea, no queda ahí solo en las cuatro paredes del consultorio, sino que va un poquito más allá del abordaje. La familia se integra, se dan pautas de crianza, se los acompaña a los papás en este proceso de la llegada de un niño con una patología o de una posible patología, como decía Milena, para funcionalizar el síntoma. Bien, es en el caso de los bebés y en el caso, por ejemplo, de alguien que tiene un accidente, también terminan con ustedes, porque siempre hay consecuencias de un accidente. Y ahí también hay un abordaje para los adultos y para las personas mayores, por ejemplo, desde el punto de vista de la psicomotricidad. Desde la psicomotricidad, específicamente no, nosotros nos abocamos más a la parte de niños. Y exclusivamente todo lo que es el área de rehabilitación, no hacemos abordaje educativo desde psicomotricidad. Por eso generalmente tenemos tan buena conexión con las escuelas especiales de la ciudad y de la zona, porque vemos el tema de las derivaciones. O por ahí lo que hacemos es tener mucha vinculación con los dispensarios de la ciudad o con las guarderías municipales. Entonces muchas veces hacemos las integraciones, o sea, el acompañamiento y las derivaciones pertinentes para tratar de acompañar este proceso, o sea, que no quede solamente en la área de rehabilitación específicamente de tratamiento, sino que salimos extramuros. Hola, desde el punto de vista de la psicología, entonces ustedes, ¿cuál es el abordaje que hacen de los pacientes? Y el paciente, o sea, apenas ingresa, lo ve la doctora Milena, y después hacemos una entrevista con Marisa, que es la trabajadora social, que ese abordaje le hacemos conjunto. Y de acuerdo a las terapias que está indicado, bueno, el paciente empieza la rehabilitación, y en la parte, por ejemplo, de psicología, es un abordaje neuropsicológico donde se evalúan las funciones cerebrales superiores. Depende, por ejemplo, en el caso de traumatismo de cráneo o ACV, bueno, porque el paciente generalmente queda con trastornos por ahí de conducta o afectada la atención o la memoria, la percepción, el lenguaje. Entonces se van dando pautas de comportamiento, pautas de conducta para ellos y para la familia. Es todo un proceso lento, pero bueno, al principio por ahí el paciente empieza con poco reconocimiento, con poca organización, con poca planificación, y después bueno, eso se va trabajando de a poco y bueno, vas viendo la evolución. Y eso también se... Claro, porque vos recibís personas que están muy impactadas desde lo anímico, porque un ACV o un accidente que te deja disminuido físicamente, tenés un impacto físico concreto, pero también un impacto desde la perspectiva
psicológica? ¿Se puede trabajar bien en ese aspecto? ¿Se logran avances? ¿Se logra que la persona, bueno, entienda, comprenda, se adapte a esa nueva situación que le toca vivir? Yo creo que generalmente los cambios siempre son bastante positivos, por lo menos en los pacientes que tenemos en el servicio. Por ahí al principio cuesta aceptar las secuelas o cómo quedan, y bueno, se va haciendo un proceso lento, pero a medida que van viendo su evolución, a medida que ven que pueden hablar, que pueden mover los brazos, o también ya se pueden de sentado, digamos, pasan a poderse parar, a caminar, a ver que a medida que van evolucionando, eso los va ayudando y animando mucho, y va ayudando también mucho al tratamiento. Yo creo que es un cambio, en muchos casos es un cambio de 100% de vida, es como claro, que volver a arrancar de cero, y bueno, hay cambios muy positivos. Pao, uno cuando piensa, por ejemplo, en un accidente de moto, nosotros de aquí informamos, y la verdad que nos quedamos allí, se salvó. Se golpeó la cabeza, bueno, lo operaron, le hicieron toda la intervención quirúrgica, sobrevivió. Y parece que eso es la solución del problema. Yo charlaba días pasados, en otras oportunidades con vos, nos solés contar que las secuelas son importantes para alguien que sufre un traumatismo de cráneo severo, por ejemplo, en un choque en el que no tenga el casco. Sí. Sobre todo las conductuales, ¿sí? Son otros pacientes, ¿sí? Los mismos padres nos dicen, es otro hijo, tenemos otro hijo diferente, ¿sí? Que aprende a funcionar diferente, ¿sí? Sí, las secuelas son importantes y hay que, en todo el ámbito, lo socioambiental, lo familiar, por eso interviene psicología, trabajo social, terapia ocupacional, o sea, es otro paciente. Y se ve mucho ahora, bueno, últimamente fueron muchos jóvenes claro, que por ahí tienen que después acudir a escuela domiciliaria porque no pueden volver a insertarse de vuelta en la escuela, ya sea por cuestiones físicas o por cuestiones, digamos, de secuelas, digamos, a nivel de la atención o la memoria, del procesamiento. Entonces, digamos, necesitan todo, digamos, otro que se adapte todo el entorno, claro, ¿sí? Y bueno. Es importante considerarlo esto, ¿no? Porque muchas veces los chicos, cuando uno les habla del tema del casco, dice, es mi vida, y realmente tiene un impacto en él, en la persona, pero también en todo su entorno tremendo, aún sobreviviendo a un accidente, ¿no? ¿Qué cantidad de pacientes tienen, con qué cantidad de pacientes trabajan habitualmente? Y mensual son entre unos 700, unos 800, ¿sí? Están los pacientes que vienen... ¿Con ese equipo? Sí, porque están los No pacientes... tienen descanso, ¿eh? No, hay mucho trabajo. Están los pacientes que vienen continuamente, claro, periódicamente, varias veces a la semana a tratamiento, y después están los que vienen por consultorio, ¿sí? Claro. Porque hay muchos pacientes que hacen tratamiento fuera del servicio porque tienen obra social o por otras cuestiones, porque son de las varillas y solo viajan al control médico, ¿sí? Claro. Al seguimiento del tratamiento. Entonces el movimiento es muchísimo, 800 entre niños y adultos, es mucho el caudal. Y la zona, claro. Mucha gente de la zona. Claro, es una referencia, debe ser uno de los pocos centros de rehabilitación público, claro, de la región. Acá habría, en Villa María, en Río claro, Cuarto, esos serían los más cercanos, o sea que claro, son bastante... O sea que somos una referencia regional importante. Ajá, en este y sentido. Además emitimos el certificado de discapacidad, o sea que... Es que al ser hospital regional, el Hospital Iturraspe abarca toda la zona sanitaria que es tan importante, de tanta cobertura, entonces somos el referente. Claro, emiten los certificados de discapacidad también ustedes. Sí, no, o sea que tienen una junta médica que evalúa y determina, y eso es un paso muy importante porque eso determina los niveles de cobertura que puede tener una persona con certificado o sin certificado. Sí, la accesibilidad por ahí a los tratamientos. Claro. Depende por ahí si tiene una obra social o si no, hasta el hospital, digamos que hay mucha gente que acude ahí, y con obra social también hay gente que elige ser atendida ahí en el hospital. De aquí el 2008, en el que empezaron a funcionar, 10 años ya, han ido sumando servicios, han ido sumando cobertura. ¿Cómo evaluás que está en este momento el servicio de cara a la demanda y qué te parece que le estaría faltando? ¿Cuáles serían las aspiraciones que tiene para el futuro inmediato? Bueno, creo que la cantidad de gente aumentó, sí, se triplicó, sí. Bueno, el trauma de cráneo lamentablemente es una de las causas más frecuentes de pacientes en las que vienen a tratamiento.
Sí se han ido cambiando los diagnósticos, sí en niños, ahora hay más síndromes genéticos, antes había más niños con parálisis cerebral, con otro tipo de patologías, eso ha ido modificándose a lo largo de lo que uno va viendo. En adultos, bueno, hay épocas que hay mucho más ACV y hay épocas que hay más adolescentes, adultos jóvenes con traumatismo de cráneo, ¿sí? Bueno, últimamente el caudal de pacientes que ingresa mayor es de pacientes con trauma de cráneo. Y también están los pacientes amputados, que tenemos una gran cantidad de pacientes que son amputados y también hacemos rehabilitación del amputado, bueno, el equipo. Ahí viene por el lado de los accidentes de tránsito o accidentes laborales. Sí, o por otra causa, sí, causa alguna enfermedad crónica que determine como una complicación la amputación, ¿sí? Y bueno, eso también es un caudal alto que ha ido aumentando últimamente bastante, ¿sí? Y bueno, y el espacio, por ahí, la gente también, siempre uno necesita más gente, pero el espacio, pero está todo previsto, eso está en camino. Está en camino la posibilidad de agrandar el servicio, sí, el gimnasio sobre todo, porque a veces están los chicos en el gimnasio trabajando uno al lado del otro, ¿sí? Buscamos la vuelta, ¿sí? Hacemos muchos talleres, trabajamos en forma conjunta, con niños, con adultos, ¿sí? Uno le va buscando siempre la vuelta. Y pacientes ya, por ejemplo, más crónicos, tenemos pacientes con Parkinson o deterioro cognitivo que se hace, por ejemplo, los viernes a la mañana, se hace un taller cognitivo, de estimulación cognitiva para pacientes que ya, bueno, hace años que van al servicio y en vez de tener, bueno, la parte de fonoaudiología o psicología puntualmente, hacen el taller de estimulación cognitiva, de atención y memoria. Claro, ¿y eso contribuye a contener, por ejemplo, una enfermedad como el Parkinson o el No, porque ahí se apunta más a lo cognitivo. A lo cognitivo. Sí, ahí es un trabajo grupal donde se focaliza más en la atención, en la memoria, en los procesos de las funciones cerebrales superiores que están deteriorados también en estas patologías. Claro, ustedes realmente reciben, son un lugar en el que... Es muy amplio. Con un servicio muy amplio y donde todos los que sufrimos en algún momento o una enfermedad o un accidente, claro, necesitamos de una rehabilitación y terminamos allí. En términos de edilicios me decís, Milena, que... Ya hay todo un proyecto de ampliar el espacio físico, sí, estamos en camino con eso, bueno, acompañando toda la cuestión, lleva sus tiempos, sí, pero bueno, está todo en proyecto. Es impactante lo que ha crecido el Hospital Iturraspe en todos los terrenos en los últimos años, ¿no? Yo soy un gran defensor del Hospital Iturraspe, porque viste que de vez en cuando, aparecen quejas, viste, hay un profesional que me dio un turno, no fueron a horario, y la gente se queja y generaliza, el hospital es una esto, una aquello, y yo siempre digo que el servicio que presta el hospital es tremendo. Y el que no fue al hospital en mucho tiempo, que se dé una vueltita y van a ver el trabajo que están haciendo. O ahí en el trabajo, en el servicio, donde hay pacientes con obra social, sin obra social. ¿Con obra social también los atienden? Obvio, sí, tal cual. Y van muchos pacientes con obra social, porque uno a priori dice, bueno, tenés la obra social, te cubre, vas a otro lugar que se supone que es privado o que eventualmente es mejor, porque hay como un preconcepto en ese sentido. No, para nada, las puertas están abiertas para obras, sino con pacientes con obra social o sin obra social, sí. Mucha gente agradecida que también después deja regalos. Bueno, ahora en la celebración de los 10 años, gente que necesitan y eso es tan lindo. Bueno, ¿Y la cooperadora del hospital también trabaja con ustedes? También trabaja con nosotros y nos ayuda cuando necesita. Hay un evento grande ahora el 15 del también, hospital, ya la semana que viene va a venir el presidente de la cooperadora del hospital para poder promoverlo. Bueno, gracias, gracias por venir, por hacernos conocer. Todo esto pasa en el Hospital Iturraspe. Muchas veces nos enteramos, como dije al principio, cuando tenemos solamente la necesidad. Pero es bueno saber que hay gente que trabaja en este sentido, que la ciudad crece en servicios en esta materia y que son de calidad, ¿no? Así que muchas gracias, chicas. Hasta cualquier momento. Feliz aniversario y bueno, a ir por más, por supuesto, siempre. Nosotros ahora hacemos una pausa. Cuando volvamos... vamos a volver al tema económico, pero desde la perspectiva empresarial. El presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, Robert Maggi, nos va a contar cómo está la industria en este momento económico y cuáles son las perspectivas que él visualiza para el futuro inmediato. Al regreso de la pausa.
Date un gustito y llega a eso que tanto querés. Pasá por Cetrogar y aprovechá 24 cuotas súper bajas. Vení a Cetrogar y sentite como nuevo. Ellos son los mejores, los elegidos, los más grandes de la televisión cordobesa y sueñan con alcanzar la máxima distinción. Este 29 de septiembre, acompáñanos y sintoniza la fiesta de entrega de premios Acorca 2018. Podés participar de importantes sorteos. Premios Acorca 2018. Creadores de grandeza. ¿Sabes? Lo sabemos todo de ti. Lo que piensas, lo que te gusta, lo que haces. Y sobre todo lo que quieres y lo que necesitas. Los tenés a tu lado todos los días, todo el año, en todo momento. Porque cuando se trata de proteger tus bienes más preciados, nosotros te aseguramos que todo va a estar bien. Horacio Copete, asesores en seguros. Boulevard 25 de Mayo 2705. Teléfono 424-466. Llévate todo con las ofertas de Musimundo. Aprovecha hasta 25% de descuento y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito en los mejores productos seleccionados y evoluciona tu casa. Musimundo, parte de tu mundo. Para realistas y soñadores, para los urbanos, los románticos y los curiosos, para los modernos y los clásicos, para los ejecutivos y las familias, para los que exigen moda en todos los sentidos. Todos los sentidos. Media Cuadra Recepciones, para que brilles en tu noche. Media Cuadra para todos. Cuando suena la sirena, estamos ahí desde hace 80 años. La única llama que no apagamos es la de la pasión por cuidarte. Asociate a los bomberos voluntarios de San Francisco, comunicándote al 422-384. Aquí estamos, de regreso. Último bloque, seguimos con el tema económico. La economía preocupa, por supuesto, a todos los argentinos. Nosotros desde aquí, desde este espacio, tratamos de darle distintos enfoques. Días pasados estuvimos con los amigos de la Unión Obrera Metalúrgica, que nos contaban de sus actividades institucionales, pero que también nos contaban su mirada gremial sobre la actualidad. Estuvo el doctor Carlos Cravero, que es un economista, que tiene una perspectiva general de la problemática que estamos atravesando. Y ahora vamos a hablar con Robert Maggi, que es el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos, la perspectiva empresarial del momento que vivimos. Robert, muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación, eso es muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, un poquito de todo. Esta es época de alergia. Estos ¿viste? granitos que nos tocan atravesar, Sí, nos señor. enfermamos. Robert, industria metalúrgica. Primero, en los últimos tiempos, ¿la industria metalúrgica de San Francisco ha ido creciendo o el crecimiento industrial de San Francisco se dio más bien por el lado de otro tipo de industrias? No, la industria metalúrgica en San Francisco ha crecido en los últimos años. Ha crecido y ha crecido bastante. Está a la vista. Porque en su momento la industria metalúrgica, bueno, en San Francisco lo caracterizó. Siempre se caracterizó. Pero era una industria metalúrgica orientada casi exclusivamente a la máquina herramienta. A la máquina herramienta. Cuando entramos en crisis, bueno, la ciudad lo sufrió mucho. ¿Eso se ha modificado, se diversificó? ¿Por dónde pasa la industria metalúrgica actual? No, se ha diversificado, sí, se ha diversificado mucho. Hoy hay muchas industrias. Vos yendo al parque industrial, visitando el parque, te das cuenta que hoy hay muchas industrias, no solo metal mecánica, sino industrias de lo que es lácteos, chocolatería, bueno, pinturas, hay muchas industrias. ¿Y la metalúrgica va por el lado de la fábrica de máquinas de herramientas o va más por el lado de la
de la agroindustria? ¿Por dónde están transitando? No, digamos, la agroindustria y la máquina y herramienta son... se pueden decir que se unen, porque la industria común le puede trabajar a la agroindustria, le puede hacer repuestos, claro, le puede fabricar distintos tipos de elementos, ¿no es cierto? ¿El autopartismo también creció en San Francisco? El autopartismo en sí no ha crecido tanto en San Francisco, si bien, bueno, hay un autopartista que, bueno, fabrica amortiguadores, que es una multinacional, pero bueno, y ahora está la gente de Lear instalada aquí también, pero no ha crecido tanto lo que es autopartismo. Pero sí, la industria metalmecánica en general ha tenido un crecimiento muy grande. Bien, ha tenido un crecimiento muy grande. Lo decís en tiempo pasado. Esto implica que estamos en un momento, estamos en un momento de amesetamiento o un momento de retroceso, Robert, en materia industrial. Es difícil definirlo hoy. Estamos en un amesetamiento, sí, pero no con miras hacia adelante, sino yo no quiero ser tan pesimista, ¿no? Pero hay industrias que están retrocediendo, y eso a mí, desde el punto de vista que me toca presidir, presidente de la Asociación de Industriales, lo veo y me causa un poco de tristeza. Porque, claro. O sea que estamos en un amesetamiento con una tendencia negativa. Sí, digamos. negativa. Hoy el industrial, el empresario pone todo en su empresa para mantenerla en pie, y bueno, y por ahí no nos tocan gobiernos que nos den una mano. Que den una mano, claro, contextos que den una mano, claro. Robert, cuando decís retrocediendo, en mi caso, por ejemplo, pienso inmediatamente en términos de mano de obra. ¿Esto está impactando en este momento en despidos o está impactando en falta? Porque hay varias maneras. Puede ser, bueno, dejo de tomar empleados, o puede ser, empiezo a despedir empleados, o empiezo a acotar horas extras. ¿En qué etapa, en términos generales, te parece que está la industria? No, como punto principal, ya hace un tiempo, yo creo que después de las vacaciones en adelante, de las vacaciones hablando desde marzo, cuando empieza a girar la rueda, digamos, a esta parte sí se cortaron las horas extras. Eso como punto principal. Que constituyen un volumen importante del ingreso de un trabajador. Exactamente. Hoy, convengamos que el trabajador no tiene un sueldo hoy tan alto, y si encima tiene recorte de horas extra, eso lo retrocede, ¿no es cierto? Retrocede bastante. Y bueno, y después hay empresas que no han sacado personal, pero sí están viendo la forma que si no le ingresan nuevos trabajos, van a tener que deshacerse de algunos puestos de gente, ¿no es cierto? Hubo algunos despidos temporales, pero también tenemos que decir que hay algunas empresas que han tomado gente poquitas, como Lear, por ejemplo, que debe ser un caso excepcional. Pero hubo algunos despidos. ¿Esos despidos son estructurales o son más bien despidos estacionales, los que hubo hasta ahora? Son empresas que fluctúan mucho, que toman gente por contrato, por ahí cuando tienen mucho trabajo, y le advierten al empleado que va a ser por un tiempo determinado. Y después, ya cuando se le vencen los contratos, los dejan sin trabajo. ¿Cuáles son los principales problemas hoy de la industria, a tu juicio? Y estamos hablando siempre en términos generales, por supuesto que hay particularidades, pero los principales problemas son la ausencia de mercado, la ausencia de financiamiento, la ausencia de crédito, los altos costos. ¿Por dónde pasan los principales problemas? Bueno, los últimos 3 puntos que vos dijiste son los primeros que yo enumeraría. Los costos hoy son muy altos. Hoy un operario o un colaborador que está trabajando con vos te sale muy caro. El tipo gana poco, pero a vos te cuesta caro. Exactamente. Como empresario. El empleado... Es un problema serio, no sé si llamarlo empleado o colaborador. Es un colaborador. Yo lo llamo colaborador más que empleado. Gana poco, pero te cuesta caro, exactamente. Los créditos hoy no hay prácticamente, y si hay, están por las nubes. Claro, intomable. Vos viste... A tasas habituales imposible. Yo no soy economista, muy bien te lo dijo
el contador Cravero, pero lo que son las tasas hoy es algo que no se puede tomar, ¿no es cierto? Así que hoy a una empresa eso no le beneficia para nada. Y no podés aguantártela, digamos, con dinero propio, es muy difícil hacer una espalda como para poder aguantar estos meses. Comprás materia prima y el proveedor no sabe qué precio darte, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo comprás? Pero ¿a qué precio vendés también? Entonces, ¿En este momento hay precios o está muy disperso el tema de precios? Hay precios, hay empresas que te dan precios y te venden, pero hay otras que te venden, digamos, sin precio. Te dice, te entrego la mercadería, tomamos el dólar al valor del día y vemos cuando vos me pagás cómo estamos. Así te hace simplemente un remito y nada más, digamos, con entrega de mercadería. ¿Y vos cómo haces para fijar tu costo y eventualmente el precio de tu producto? Ahí está, es muy difícil. En esto hay que ser equilibrista, malabarista y ver cómo acomodar los costos, ¿no es cierto? Porque si lo llevas mucho para arriba, es muy probable que las ventas se te compliquen. Se te claven las ventas. Y si te quedas corto, no reponés. Exactamente, no podés reponer. Y hay que tener en cuenta que ha ingresado mucha mercadería de importación y la importación nos viene a maltraer últimamente. Bueno, es uno de los temas que incluso te fui siguiendo y en alguna oportunidad que charlábamos nosotros, vos me decías que esta apertura económica generaba una competencia muy desleal para la industria local con el ingreso de productos extranjeros. Con este dólar, ¿puede la industria local tener alguna esperanza de beneficiarse en ese sentido? Sí, yo creo que la va a ayudar a la industria local, un dólar en lo que está oscilando hoy a 40 pesos por dólar, yo creo que la va a ayudar a que nos empiecen a mirar nuevamente y a comprar a nosotros y no a comprar afuera. Porque vos comprando afuera con un dólar caro no te sirve, porque aparte tenés que sumarle todos los gastos que tenés de una importación, ¿no? Claro. Claro. Entonces el producto ya se le va muy caro. Claro, y te permite a vos, que producís aquí, estar más competitivo. Estar competitivo. Exactamente. ¿Ya percibiste en alguno de tus colegas o en tu empresa algún llamadito de gente que había dejado de llamar porque traía todo de afuera? Sí, me está tocando a mí justo en clientes que estaban comprando afuera y que ya por lo menos empezaron a llamarnos y a hablarnos y a consultarnos precios o acordar, y bueno, eso es señal de que puede ser positivo. Por ese lado puede sumar un poquito para alguna... Te vuelvo a repetir, hay que ser optimista y hay que apoyar a este gobierno. Obvio. Yo creo que este gobierno no vino a enriquecerse, sino vino a tratar de sacar el país adelante, ¿no? Ojalá que se encuentre el camino. Es el deseo del 95% de los argentinos, el 95%, salvo los que tienen, yo suelo decir, Robert, salvo los que tienen algún interés especial, que puede ser político, ideológico, al resto queremos que el país funcione, que lo gobierne quien lo gobierne, ¿no es cierto? Porque en un país que funciona, vos te levantás, trabajás y podés evolucionar. En un país complicado nos complicamos todos. Una última pregunta con el tema del dólar. Cuando hablamos de dólar caro, o sea, de devaluaciones, automáticamente los que no sabemos mucho de economía decimos, bueno, esto le va a servir a la industria local para exportar. Sí. ¿Es esto es cierto o no es tan directa la relación? No te digo que sea ya el tema de la Expo, pero vamos a empezar a tener algunas consultas de afuera. Al menos yo lo veo de los países más cercanos, como decir Brasil. Si bien los brasileros hoy también están atravesando una situación complicada y hay cosas que están... Y ellos tienen devaluación también. Mucho más barata que nosotros y ellos también están devaluando, pero yo creo que vamos a tener ofertas. Va a ser un poco más competitivo. Claro, el problema, según lo veo yo, insisto, una mirada así de alguien que observa pero que no sabe en profundidad. El problema es que vos,
en este momento tenés un precio para ir a vender a Brasil, a Uruguay, al exterior. Lo que no tenés es la certeza de que ese precio se mantenga, porque la inflación te come rápido el valor del dólar. Sí, o sea, si fuera 40 pesos con una inflación del 10% anual, yo te digo que sí. Pero con 40 pesos, con una inflación del 40% anual, en poquito tiempo el dólar ya lo tenés barato otra vez. Vos le decís a tu cliente o le das el precio de un producto hoy y le tenés que decir, ese precio es hoy. Semana que viene no sé cómo va a estar, ¿me entendés? Entonces, te vuelvo a repetir, es difícil vender o poner el precio a tu producto. Claro, y hablando de exportación también es difícil hacer cliente, porque vos al tipo le tenés que dar un precio afuera. Exactamente. Y después si no se lo podés sostener, claro, caes en una situación de que perdés credibilidad. Exactamente, perdés credibilidad. Bien. Y hoy hacer un cliente afuera te cuesta mucho tiempo, no lo haces de un día para el otro. Te puedo decir que te van años para hacer un cliente afuera. Y lo perdés en poco tiempo. Venderlo, y lo perdés en poco tiempo. Bien. En términos generales, ya nos anticipaste algo, ¿no? Pero bueno, en términos generales, desde el punto de vista de tu opinión personal, en función de tu actividad como dirigente empresarial y como empresario, ¿tenés fe? ¿Hay algunos elementos, hay algunas medidas que haya tomado el gobierno que te alienten a tener fe en que salgamos de esto en un corto plazo? Sí. Oye, viste, bueno, vos estás al tanto como yo, más que yo, hubo un cambio de gabinete. Sí. Yo creo que eso le va a ayudar al presidente a que siembra nuevas ideas y a salir adelante, ¿no? Entre comillas. Entre comillas. Estamos atravesando una situación muy, muy complicada, muy complicada. Pero bueno, hay que ser... Tenemos fe, no tenemos muchas razones. Hay que tener fe. Pero tenemos fe. Sí. Muy bien. Ojalá que la fe se transforme en una realidad de un momento mejor, ¿no? Ojalá. Están bastante desilusionados muchas empresas. Viajo mucho a Buenos Aires por el tema de la Asociación de Industriales y voy a las reuniones y a ninguno los ves animados, a los empresarios. Pero bueno, están, digamos... estaban embelesados con este gobierno, sí, pero los ves desilusionados. Los ves desilusionados. Así es la palabra. Ojalá que nos volvamos a embelezar a partir de resultados concretos. Hasta ahora los resultados son negativos. No se vieron. Esa es la verdad. Sí. Robert, te agradecemos, sos muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos. Aquí ahora actualidad intenso, variado, con temas de profunda actualidad y también con temas que hacen a un San Francisco que en materia de servicios, por ejemplo, mejora día a día. Hasta aquí llegamos, decíamos, esperamos haber satisfecho sus expectativas y les proponemos reencontrarnos el miércoles próximo en otra emisión de Aquí Ahora Actualidad.